Hola, buenos días, yo me llamo Lidia y hoy vamos a hablar de la embriología del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es el primero de los grandes sistemas en formarse y lo hace porque el embrión comienza a crecer rápidamente y sus células ya no pueden nutrirse solo por difusión. Por eso, hacia mediados de la tercera semana, en el extremo cefálico del embrión comienzan a formarse las células cardíacas progenitoras. Estas células migran caudalmente hasta llegar a la región del tórax. Allí se unen entre sí formando una estructura con forma de tubo que se llama tubo cardíaco y que será el corazón primitivo. En el extremo caudal de este tubo cardíaco se encuentra el seno venoso, al que llega la sangre procedente de las venas del embrión. Aquí tenemos un dibujo de un embrión en cuarta semana donde podemos ver sus principales venas, que van a ser la vena vitelina, que recoge la sangre del saco vitelino, las venas cardinales anterior y posterior, que se unen en la común y que recogen la sangre del cuerpo del embrión, y la vena umbilical, que lleva sangre rica en oxígeno hacia el corazón. En el extremo cefálico de este tubo cardíaco tenemos el saco aórtico, del que parte el sistema arterial, que va a estar representado por una gran arteria que se llama aorta dorsal. Esta arteria recorre el cuerpo del embrión de cefálico a caudal y va a tener diferentes ramas, pero las que más nos importan son la arteria vitelina y las arterias umbilicales, que llevan sangre pobre en oxígeno procedente del cuerpo del embrión. Y en el MIR 2014 nos preguntaron un poco acerca de la embriología del sistema cardiovascular y nos dicen, con eco vaginal, ¿a partir de cuánto tiempo desde la concepción podemos ver un embrión con latido cardíaco? Bueno, pues con eco Doppler podemos ver el latido cardíaco entre la tercera y la cuarta semana, lo que viene a ser los días 21 y 28. Aquí tenemos el tubo cardíaco dibujado más grande para que podamos ver sus partes. Tenemos el bulbo cardíaco, que a su vez tiene tres partes diferentes. La parte distal, que es el tronco arterioso, que dará lugar a la raíz de la arteria aorta y la arteria pulmonar. La parte media, que es el cono arterial, que nos dará lugar al tracto de salida de los ventrículos. Y la parte proximal, que formará en el corazón definitivo la porción trabeculada del ventrículo derecho. Otra de las estructuras de este tubo cardíaco es el ventrículo, que está aquí representado en color verde y que formará fundamentalmente el ventrículo izquierdo. Caudal al ventrículo tenemos la aurícula, que nos va a dar lugar a ambas aurículas, y la estructura más caudal de todas, el seno venoso, del que ya habíamos hablado antes. A finales de la cuarta semana, este tubo cardíaco se tiene que plegar, y lo hace incurvándose hacia la derecha y plegándose en forma de U, de tal forma que aquellas estructuras como el bulbo cardíaco y el ventrículo, que estaban en una posición media en el tubo cardíaco, pasan a quedar en posición caudal, mientras que las estructuras que estaban en los extremos, como el tronco arterioso y la aurícula, pasan a quedar en posición cefálica. Y una vez que ha terminado el proceso de plegamiento, hacia finales de la cuarta semana empieza el proceso de formación de tabiques. Nosotros nos vamos a centrar en la formación de tabiques auriculares porque es más compleja. Y para eso he hecho estos dibujos. Aquí podemos ver ambas aurículas en sentido antero-posterior y aquí estamos viendo el tabique interauricular visto desde lateral. Hacia finales de la cuarta semana aproximadamente comienza a formarse un tabique desde el techo de la aurícula hacia los cojinetes endocárdicos. Este tabique se llama septum primum y tiene forma de semiluna. Entre el septum primum y los cojinetes endocárdicos queda un agujero que recibe el nombre de foramen primum y que permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Antes de que el foramen primum termine de cerrarse, en el septum primum aparecen una serie de perforaciones que se unen entre sí dando lugar a un segundo agujero que se llama foramen secundum. Y aquí quiero hacer un inciso para que veáis que tanto el foramen primum como el foramen secundum son agujeros del septum primum, ambos. Y también permite el paso de sangre de aurícula derecha a aurícula izquierda. Lo siguiente que ocurre es el cierre del foramen primum y lo último que va a ocurrir es la aparición de un segundo tabique que crece desde el techo de la aurícula derecha justo al lado del septum primum. También tiene forma de semiluna y se llama septum secundum. El agujero que deja tiene forma de óvalo, se llama foramen oval. Y en un feto antes del nacimiento, la sangre va a pasar desde la aurícula derecha a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, tras el nacimiento, la presión de la aurícula izquierda se hace mayor que la de la aurícula derecha. Ambos septos se juntan y ya no permiten el paso a través de las aurículas.
Y habíamos visto, nos hemos centrado más en la embriología del sistema cardíaco, de la parte cardíaca, pero nos falta la parte vascular y por eso vamos a hablar brevemente sobre la circulación fetal. La sangre rica en oxígeno va a ir desde la placenta a través de la vena umbilical a la vena cava inferior. Pero lo puede hacer de dos formas. Parte de la sangre va a ir a través del sistema porta a la vena cava inferior, pero otra parte de la sangre no va a pasar por el hígado, no pasa por el hígado y va a la vena cava inferior a través del ductus venoso, que es la primera de las comunicaciones fisiológicas intraútero. Ya tenemos la sangre en la vena cava inferior. La sangre de la vena cava inferior va a la aurícula derecha, donde se junta con la sangre procedente de la vena cava superior. Allí parte de la sangre va a pasar a la aurícula izquierda a través del foramen oval, como ya habíamos explicado antes. Sin embargo, otra parte de la sangre va a seguir el camino tradicional y va a pasar desde la aurícula derecha al ventrículo derecho y desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Como en el feto antes del nacimiento los pulmones no tienen mucha función, no necesitan mucha sangre, la gran mayoría de la sangre que llega a la arteria pulmonar va a ir directamente a la aorta descendente y lo hace a través del ductus arterioso, que es un conducto que las comunica. Y la sangre de la aorta descendente ya se va a distribuir por el cuerpo del embrión. Y ahora ya, para terminar, sí que sí, vamos a hablar de los tres conceptos clave que sí o sí quiero que os llevéis de la clase, que son el latido cardíaco, nos lo preguntaron en el MIR 2014, se puede escuchar con ecodoppler, se puede ver con ecodoppler entre la tercera y la cuarta semana. Los tabiques auriculares, antes del nacimiento la sangre pasa desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval, después del nacimiento los dos septum se juntan y la sangre ya no puede pasar de una aurícula a otra. Y las comunicaciones fisiológicas intraútero, recordamos que son tres, los dos ductus, es decir, el ductus venoso, el ductus arterioso y el foramen oval. El ductus venoso nos comunicaba la vena umbilical con la vena cava inferior, el foramen oval la aurícula derecha con la aurícula izquierda y el ductus arterioso, la arteria pulmonar con la aorta descendente. Y ahora sí que sí, pues hemos terminado, os deseo mucha suerte, espero que os haya sido útil la clase y mucha suerte en el MIR y con la carrera.